Establecemos este contacto en directo con nuestro compañero José Pernalete para que nos brinde la actualización de este caso del joven venezolano detenido recientemente en el Dolphin Mall, para que nos brinde más detalles. Hola José, buenos días. Gracias por compartir con nuestra audiencia. Bienvenido. Muy buenos días, Mayor, y buenos días a toda la audiencia de BPI. José, justamente veíamos cómo el gobierno de los Estados Unidos, las autoridades confirmaban este año la presencia de miembros del Tren de Aragua operando en varias jurisdicciones, como tú lo decías, de Estados Unidos. ¿Qué refleja, qué se conoce de este caso de este joven venezolano de 20 años de edad detenido en el Dolphin Mall? Por su corta edad, aproxima entonces también la idea, el temor de los expertos en criminalística sobre los tentáculos de esta peligrosa banda, una agrupación criminal transnacional que poco a poco, sin duda, ha sembrado el terror dentro de la sociedad estadounidense. Son 16 jurisdicciones, como lo mencionamos, en diversos estados de la Unión Americana ya se hace presente. Incluso hemos visto cómo reportes recientes de cadenas estadounidenses, una de ellas, CBS, indica cómo en Nueva York hay evidencia, averiguaciones, indicios sobre el reclutamiento de jóvenes por parte de esta peligrosa banda. Es allí donde también está la sospecha de las autoridades, tanto policía locales, estatales, condales, Marjorie y audiencia, sobre lo que es el hecho de estar vinculado directa o indirectamente al Tren de Aragua. Sabemos que el Tren de Aragua se origina en Venezuela a raíz de esta pugna por los sindicatos en la construcción férrea de lo que es la vía hacia el centro de nuestro estado, en el estado de Aragua, en nuestra querida patria Venezuela. Posteriormente, allí estos individuos presos se comienzan a organizar con la red de extorsión, microtráfico, prostitución y se abren, expanden sus tentáculos posteriormente hacia Sudamérica y han llegado a Estados Unidos. Vimos como hace aproximadamente un año uno de los sospechosos de esta peligrosa banda también estaba vinculado y está dentro de las cárceles estadounidenses, está esperando una sentencia. Estuvo vinculado con la muerte de un oficial de la Policía Metropolitana que residía acá en el sur del estado de Florida, vivía en la ciudad de Doral y fue objeto de una componenda junto a otras dos personas y dos mujeres. Lo consiguieron maniatado, asesinado en su vehículo en la parte posterior, luego de que sustrajeran sus pertenencias. Este individuo es objeto en estos momentos el que ha sido arrestado durante las últimas horas por parte de la investigación de autoridades federales. No solamente se trata de ICE, se trata también de otras agencias que están involucradas en la averiguación para ir más adentro, indagar en su perfil, indagar sobre cuáles pueden ser sus nexos directos e indirectos, si tiene cómplices, si se trata de un sujeto que solamente atribuía ser miembro del Tren de Aragua por tener cierto estatus dentro de la organización criminal a la que involucraba, si trabajaba directamente, si prestaba servicios. De hecho, conversando también con una periodista, Rona Rizquez, ella en su momento nos decía que algunos pueden formar parte de otras organizaciones criminales, es decir, pueden resultar aliados de tentáculos de la Mara Salvatrucha, que también ha causado estragos en otros estados de la Unión Americana. Estamos hablando de ciudades como Chicago, estamos hablando donde hay indicios de Nueva York. El Departamento de Seguridad Nacional está muy preocupado sobre estas operaciones delictivas y que sin duda evidencian también la fragilidad en la zona fronteriza. De acuerdo a expertos, el hecho de que estas personas se encuentren dentro de Estados Unidos dice mucho sobre quizás el descuido o ciertas brechas que existen en los oficiales que se encuentran eh, acuñando ciertos procedimientos al momento de verificar la data sobre el background criminal de estas personas. Esto sin duda refleja también lo que puede ser el recrudecimiento de medidas migratorias y es el temor también que se ha expresado por parte
de algunos conocedores, académicos, estudiosos y analistas políticos en relación a lo que puede ser la tendencia hacia la próxima administración, en apretar las tuercas, en verificar cuál es el origen de las personas que siguen entrando y también verificar la procedencia de aquellas personas que han entrado a Estados Unidos durante los últimos meses, durante los últimos años, bajo medidas de alivio migratorio como el parol humanitario y que quizás pueden estar protegidas por el TPS. Esto representa un desafío, pero llevándolo a nuestro contexto, al contexto del ciudadano, el que se encuentra en la calle, eh, las autoridades policiales, Marjorie, indican que si sabe de algo, si ha visto algo, diga algo, forme parte de la denuncia ciudadana, incluso a través de las líneas especiales que garantizan la seguridad de ese denunciante, el Crime Stoppers, el llamar al 911, todas esas líneas pueden garantizar la confidencialidad de esa llamada para no verse expuesto quizás a José. una exposición de estas personas. Claro, hay mucha gente que está preocupada por la vulnerabilidad del sistema de seguridad. Me gustaría que compartiéramos con nuestra audiencia, que no es específicamente venezolana, a qué se dedica esta banda criminal asociada con delitos como narcotráfico, trata de personas, homicidios, y qué tan fuerte van a ser de aquí en adelante las autoridades con respecto a las personas, porque este joven tenía ya un prontuario policial, o sea, se quitó un grillete en Chicago, agredió a un oficial y en este caso pues estaba robando en el Dolphin, según señalan las investigaciones. Sí, son individuos, son sujetos que vienen practicando una operación criminal que opera, que se maneja en el rango tanto de la extorsión desde la cárcel, donde pueden simular una situación de secuestro en la que pueden someter a una persona bajo engaño a que sus seres queridos están secuestrados, no tranques el teléfono porque vamos a matar a tu familiar. Esto es una práctica que también ha sido ejecutada desde otros lugares, incluso dentro de la Unión Americana, desde Puerto Rico. Esto ha sido también investigado por departamentos de policía de otras latitudes, acá en Estados Unidos. Estamos hablando del microtráfico, estamos hablando de la extorsión, estamos hablando del secuestro real, estamos hablando de la trata de personas, es decir, en diversos lugares donde el tren de Aragua se ha hecho presente en lugares como países como Perú, Argentina, Chile, Colombia, en sitios tan recónditos como incluso Brasil. Allí las autoridades han aplicado mano dura contra estas semillas incipientes en su momento. Estamos hablando de hace años, Mario, y amigos de la audiencia de BPI. Estamos hablando desde hace mucho tiempo, como incluso han creado efectos de caos entre las bandas criminales que naturalmente operaban, que son nativas de cada una de estas naciones, donde hay enfrentamiento de bandas y posteriormente han resultado superados por los departamentos de policía de cada una de esas ciudades. Posteriormente, a raíz del fenómeno migratorio que se ha observado, a propósito de la crisis sociopolítica que atraviesa Venezuela, la gran mayoría de los venezolanos, y el mundo es testigo, huye de la precaria situación tanto económica como el acorralamiento de las libertades civiles que ocurre en nuestro país. Sin embargo, ante este fuerte oleaje masivo de personas que se han visto movilizadas a lo largo del eje del tren del Darién y otras vías por las que han tratado de escapar los venezolanos a alcanzar incluso el sueño americano, mm, de manera lastimosa han logrado penetrar las fronteras estadounidenses. Hay Sí, lamentable. ciertos métodos en los que los venezolanos o cualquier ciudadano puede presentarse ante una instancia en la zona fronteriza y dar una data que no es cierta debido al rompimiento de relaciones diplomáticas que existen entre Estados Unidos y Venezuela. No hay una verificación certera de los delitos que hayan cometido o de los perfiles que vayan a ser expuestos ante los oficiales fronterizos. Y esto, sin duda, allí se exponen
estos sujetos a dar un nombre falso o a no dar la información de que estuvo preso, está siendo investigado o que viene de otro país que no es Venezuela. Y una vez que entra a Estados Unidos, se han organizado y llegaron primero a Nueva York, llegaron primero a otras localidades en Estados Unidos y posteriormente, escapando de la rigurosidad de estos departamentos de policía donde ya han sido descubiertos, se han venido también llegando hacia a otros lugares, como en este caso en el sur de Florida, donde, por cierto, hay bastante mano dura en contra de estas operaciones criminales. Marjorie. José, gracias por acompañarnos y por brindarnos este completo reporte, la actualización de este caso y ponernos en contexto sobre cómo se ha ido expandiendo en el continente americano y bueno, muy especialmente aquí en Estados Unidos, lamentablemente esta organización criminal, el Tren de Aragua. Seguiremos en contacto contigo. Feliz día. Seguro que sí, un gran abrazo a toda la audiencia. Un abrazo para ti en casa. Para profundizar en cómo han ido expandiendo sus operaciones esta banda criminal, el Tren de Aragua, en América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo, está con nosotros el abogado penalista Luis Isquiel. Él es profesor de criminología en la Universidad Central de Venezuela y nos va a hablar acerca de esta expansión de la banda criminal que mantiene en alerta a las autoridades. Hola Luis, un placer saludarte. Gracias por compartir con nuestra audiencia. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer es mío. Buen día. Luis, ponnos en contexto sobre qué se sabe en relación a la manera de operar de esta banda criminal en relación a casos confirmados. Bueno, la expansión del Tren de Aragua comienza aproximadamente en el año 2018. Arrancan por Colombia, en la zona fronteriza entre el Táchira y norte de Santander, con el negocio ilegal del tráfico de personas, fundamentalmente. Luego se sigue la expansión hacia Perú, hacia Chile, y hoy están en diversos países de Latinoamérica, Panamá, Brasil, Bolivia, entre otros. Y siguiendo la ruta de los migrantes venezolanos, que es lo que han hecho desde el principio, ahora se han expandido hacia el norte del continente, buscando hacia los Estados Unidos, y también han pasado por México, donde las autoridades de ese país han confirmado también la presencia de presuntos miembros del Tren de Aragua. El portafolio criminal de esta banda es amplio. Como ya te mencioné, el tráfico ilegal de personas es uno de los delitos que se dedican a cometer, pero también cuando se establecen en diversos países latinoamericanos y también en los Estados Unidos, se dedican a asesinatos, a robos, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas, etc. Sí, veía justamente que se han convertido en un desafío para los países de la región, para las autoridades, porque se han camuflado muy bien, como tú lo decías, con todo lo que tiene que ver con la ola migratoria. Quisiera que nos pusieras en contexto sobre esos factores o variables que han incidido para que puedan expandir sus operaciones delictivas por el resto del mundo. Bueno, sí, mira, yo creo que la motivación principal de los miembros del Tren de Aragua, así como otros elementos delictivos venezolanos para salir del país y migrar, es buscar mejores mercados criminales, es decir, lugares, países, ciudades donde sus golpes delictivos les redunden mayores ganancias. Y esa es la motivación principal. Causan zozobra en países latinoamericanos porque se trata de la megabanda criminal más grande de Venezuela y acostumbrados a cometer delitos atroces, con mucha ferocidad criminal. Y eso resalta en los países donde llegan en Latinoamérica. La bien ganada fama de ser una megabanda criminal altamente peligrosa pone en alerta a las autoridades cada vez que es detectado un presunto miembro del Tren de Aragua en algún país latinoamericano o como está ocurriendo recientemente en Estados Unidos, donde pareciera que hay una incipiente, vamos a decir, un incipiente proceso de migración por parte de algunos individuos integrantes de esta banda. Ahora, las autoridades han confirmado la presencia de miembros de esta banda en 16 jurisdicciones aquí en los Estados Unidos. Quisiera que nos hablaras tú como experto en temas de seguridad ciudadana, de cómo esto ha afectado no solamente a los residentes en cada uno de estos países donde opera la banda, sino también a quienes somos venezolanos que decidimos emigrar y que cargamos a cuestas con lo que tiene que ver estas operaciones delictivas. Es decir, se intenta de alguna manera etiquetar a los venezolanos relacionándolos con estas actividades delictivas. Sí, eso es muy importante lo que dice, por varias razones. Primero,
porque la masa de migrantes venezolanos se calcula en alrededor de 8 millones de personas, o quizás más. Miembros del Tren de Aragua serían quizás 1.000 o 2.000 de esos 8 millones de personas que salen en su gran mayoría a trabajar honestamente, a estudiar, a cumplir las leyes de los países latinoamericanos y de los Estados Unidos y, en fin, a progresar decentemente en estos lugares. Entonces, muchas veces se utiliza un discurso xenófobo, un discurso discriminatorio hacia buena parte de los migrantes venezolanos, relacionándolos de alguna manera con esta banda criminal que, repito, solo son una pequeña porción de toda esa gran masa de migrantes venezolanos que han salido de nuestro país. Por otra parte, con el caso particular de los Estados Unidos, las autoridades han señalado que han detectado algunos miembros del Tren de Aragua en distintos estados. Pero si tú te pones a ver, esa presencia es todavía muy inicial, muy incipiente. En Georgia acaban de condenar a un venezolano que asesinó a una persona que presuntamente quería violar primeramente y lo relacionan con el Tren de Aragua, pero cuando te pones a ver los elementos por los cuales las autoridades han relacionado a esta persona con el Tren de Aragua, tiene que ver con un hermano que tiene unos tatuajes y aparecen unas fotografías haciendo unos gestos que las autoridades presumen que sea del Tren de Aragua. Muchas veces también otros venezolanos que han sido relacionados con el Tren de Aragua en los Estados Unidos, vamos a decir que los indicios para señalar esa vinculación son como muy débiles. Porque el tema con esta banda, a diferencia, por ejemplo, de las maras centroamericanas, de la Mara Salvatrucha o el Barrio 18, es que no tienen realmente tatuajes distintivos, tatuajes únicos de la banda. Hay células donde se han detectado un patrón de tatuajes, por ejemplo, pero son células puntuales en algunos países latinoamericanos, pero cuando vienes a ver otras células, en otros lugares tienen tatuajes distintos. Entonces, el tatuaje no creo que sea un elemento diferenciador de esta banda, así que tampoco tienen otras características propias que los identifiquen como si lo tienen otras pandillas criminales. Claro, yo justamente te iba a preguntar sobre esto, ¿qué tan importante o qué tan característico es el uso de estos tatuajes? Porque también una manera de camuflarse en la sociedad es no tenerlo. Bueno, fíjate, si tú te pones a ver, la mayoría de las personas que están en la cárcel, en las cárceles venezolanas, tienen tatuajes, pero son tatuajes distintos. Y en el caso de los miembros del Tren de Aragua, ciertamente se les han detectado tatuajes en individuos que han detenido en Colombia, que han detenido en Chile, que han detenido en Perú, que han detenido en los Estados Unidos. Pero no hay un patrón común de tatuajes, como si, por ejemplo, lo tiene la Mara Salvatrucha, esta organización delictiva de El Salvador, Honduras y otros países latinoamericanos, donde ellos se tatúan regularmente el número 13, entre otras cosas. Y el barrio 18 se tatúa el número 18, pero no es el caso del Tren de Aragua. O sea que no es un tatuaje específico que identifique a la organización delictiva, sino que casualmente todos están tatuados, pero digamos, no es uno que lo identifica. No, no hay un Ya. tatuaje, digamos, único que tengan todos los miembros del Tren de Aragua, tanto dentro de Venezuela como en el país latinoamericano. Mira, se han detectado tatuajes en miembros del Tren de Aragua de Michael Jordan, de una especie de corona, de algunas estrellas, bueno, y así otros más. Entonces, a veces los miembros de una célula tienen esa corona, pero en algún país Entiendo. latinoamericano en específico. A veces tienen las estrellas, a veces tienen alguna otra cosa, pero son células pequeñas que se tatúan eso en común, pero no toda la organización Tren de Aragua dentro y fuera de Venezuela. Por otra parte, alias Niño Guerrero, que es el líder de esta banda, no les entrega un carnet a los miembros del Tren de Aragua que los identifique y que alguien pueda certificar que realmente son miembros de esta banda. Porque fíjate tú lo que puede ocurrir también, y seguramente esto pasa en muchos países latinoamericanos y en Estados Unidos. Si algunos venezolanos se unen para delinquir en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Colombia, etcétera, les resulta más provechoso autodenominarse miembros del Tren de Aragua que no tener nombre o ponerse algún otro nombre de esa organización. ¿Por qué? Porque ya esa es una franquicia, ya es un nombre consolidado dentro del mundo delictivo y eso infunde mayor temor en las víctimas y en los rivales delictivos. Ahora, Luis, coméntanos cómo se están viendo afectados los negocios, el comercio en estos países con las operaciones de estas bandas y cuál ha sido como la respuesta de las autoridades.
Bueno, muy importante eso, porque la extorsión es uno de los delitos principales dentro del portafolio criminal del Tren de Aragua. O sea, en los países donde llegan, además de dedicarse al tema del tráfico ilegal de personas y a controlar la prostitución, la extorsión es un delito como comodín. Y los afectados son comerciantes, industriales y toda persona que ellos crean que tengan dinero para pagar una extorsión. En algunos países han recibido golpes muy fuertes. Por ejemplo, este año en Colombia han sido detenidos dos cabecillas principales del Tren de Aragua. Uno, alias Larry Changa, que fue detenido en julio de este año en el departamento de Quindío. Ese es considerado como uno de los fundadores del Tren de Aragua junto con alias Niño Guerrero y uno de los individuos que llevaba adelante la expansión internacional de la banda. Antes de ser capturado en Colombia, se supo que estuvo en Chile, también liderando la expansión internacional del Tren de Aragua allí. Y recientemente, este mismo mes, fue detenido alias Comino, también uno de los miembros fundamentales del Tren de Aragua, también en Colombia, en este caso en Santander. Así que han recibido golpes importantes. Si tú te pones a ver en Perú, también se han producido varios golpes donde han sido detenidos muchos miembros de células del Tren de Aragua que operan en este país, asimismo en Chile. Y en Estados Unidos, bueno, ya hay miembros del Tren de Aragua condenados. Hay uno en Miami por un secuestro y homicidio. Hay miembros del Tren de Aragua detenidos en Chicago, este reciente, venezolano residente en Georgia, que fue condenado a cadena perpetua, y así se han presentado otras acciones de las autoridades contra miembros de esta banda. Ahora, ¿cuán importante es la unión con otras organizaciones delictivas de estos países para poder crecer y expandirse? ¿Y cómo funciona su estructura? Bueno, la estructura es una estructura vertical donde alias Niño Guerrero es el jefe principal y tiene unos lugartenientes. Actualmente no se sabe muy bien cómo funciona esa jerarquía, porque hay que recordar que alias Niño Guerrero está huyendo en este momento, después de que en noviembre del año pasado fuera intervenida la cárcel de Tocorón. Se desconoce su paradero. No se sabe si está dentro de Venezuela o si está en Colombia o en algún otro país latinoamericano. Entonces, se trata de una estructura vertical mientras funcionó desde la cárcel de Tocorón. Hoy se desconoce. Otra cosa que no se sabe a ciencia cierta es si estas células del Tren de Aragua que operan en Latinoamérica y en los Estados Unidos, primero, realmente son del Tren de Aragua, o algunos serán miembros del Tren de Aragua, otros se autodenominan Tren de Aragua, o las autoridades de estos países les dicen que son miembros del Tren de Aragua. Y tampoco se sabe a ciencia cierta si estas células o estos individuos del Tren de Aragua que operan en distintas partes de esta región le responden directamente a alias Niño Guerrero o por el contrario actúan de forma autónoma en estos países donde están actuando. Ahora, ¿qué ha faltado desde el punto de vista de acciones por parte de las autoridades para poder desarticular esta banda? Bueno, un elemento fundamental es la colaboración del gobierno venezolano. En muchos países se quejan de que no hay posibilidad de cruzar información de inteligencia, de verificar datos de personas detenidas que se presuman que son del Tren de Aragua, y en fin, se quejan de falta de colaboración por parte de las autoridades venezolanas. Y eso ha obstaculizado un poco la lucha contra el Tren de Aragua en esta región. Y por otra parte, creo que los países latinoamericanos y los Estados Unidos se han tardado mucho en unirse entre ellos. Y más allá de la colaboración o no que pueda prestar Venezuela, unirse entre ellos y cruzar información, cruzar modos operandi, por ejemplo, cruzar base de identidad de personas que hayan sido detenidas o relacionadas con el Tren del Agua, y cruzar otro tipo de información importante para combatir a esta organización criminal en la región. Luis, ya para finalizar, ¿qué papel juega, por ejemplo, la tecnología? Aquí en Estados Unidos, que manejan tanta tecnología para sus operaciones, ¿sería importante activar de alguna manera todo eso que se tiene en este país para poder de alguna forma garantizar más seguridad? Bueno, fíjate, ahí el reto es de las dos partes, vamos a decir, de la organización criminal frente al país donde llegan y del país donde llegan frente a la organización criminal. O sea, me explico. Cuando llega el Tren de Aragua a algún país latinoamericano o en los Estados Unidos, se prenden las alarmas. ¿Por qué? Porque se trata de una organización criminal con miembros
altamente feroces, o sea, que no se paran ante nada para cometer sus delitos. Y eso significa un reto para las autoridades. Pero a su vez, para estos miembros de esta organización criminal que vienen de un país como Venezuela, donde la policía funciona precariamente, donde hay un sistema de justicia que genera muchísima impunidad, donde hay cárceles, donde ellos llegan y terminan controlándolas, como fue el caso de Tocorón. Entonces, estos miembros del Tren de Aragua, cuando van a un país latinoamericano y sobre todo a los Estados Unidos, al norte del continente, se enfrentan a policías muy bien preparadas, con alta tecnología, como tú señalas, sistemas de justicia donde la impunidad no es la regla y sistemas carcelarios donde las personas entran y cumplen sus condenas. Entonces, ese es un reto también para los miembros de esta organización criminal, delinquir en estos países donde el sistema de justicia funciona. Luis, gracias por estar con nosotros el día de hoy y por transmitirnos este conocimiento que tú manejas como experto en esta materia para tratar de entender cómo opera y cuáles serían, digamos, los desafíos y qué deberían hacer las autoridades para tratar de neutralizar las operaciones de esta banda delictiva. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes. Un placer.